Buenas tardes, mi nombre es Claudia Gisela Alzate, pertenezco al grupo 2 en la asignatura de Organización y Descripción de Archivos con la docente Marlene Salazar Ramos. Hoy estaremos hablando acerca de los temas principales en el área de organización y descripción de archivos, como lo son los aspectos conceptuales, la foliación de expedientes y la ordenación de los mismos expedientes. Empezamos con la primera parte, que son los aspectos conceptuales de archivo. Vamos a explicar qué es la ordenación documental. La ordenación documental, también conocida como gestión documental o archivística, es un proceso que tiene como objetivo principal la clasificación, organización y administración de los documentos de una entidad, de una empresa o cualquier organización. Esta práctica se realiza con el fin de garantizar un acceso eficiente y efectivo a la información contenida en los documentos. Los elementos claves en la ordenación documental serían la clasificación, la indexación, la organización, el almacenamiento, la retención y disposición, el acceso y recuperación y la preservación. ¿Qué es la clasificación? El primer paso en la ordenación documental es la clasificación de los documentos. Esto implica la identificación de los diferentes tipos de documentos que una organización maneja, como lo son las facturas, los contratos, las correspondencias, los informes. Cada tipo de documento se categoriza y se asigna una etiqueta o un código para facilitar su identificación. ¿Qué es la indexación? La indexación se realiza después de clasificar los documentos. Esto implica agregar información relevante que permita a cada documento una recuperación fácil en un futuro. ¿Qué quiere decir? Se puede realizar una indexación por fechas, por nombres de personas, también por números de referencia de asuntos. Esto se realiza con la indexación. ¿Cómo se procede ya a la organización? Los documentos se organizan de manera lógica y coherente. Generalmente en sistemas de archivos físicos o digitales se estructuran de acuerdo con un plan de clasificación o un sistema de carpetas o subcarpetas, y esto facilita la ubicación y recuperación de documentos cuando sea necesario. ¿Cómo sería el almacenamiento? La ordenación documental también se ocupa del almacenamiento adecuado de los documentos. Esto puede implicar la elección de sistemas de archivo físico, como lo son las estanterías, los cajones, las carpetas, las cajas, o el sistema de documental electrónica para los documentos que son digitales. ¿Cuál sería la retención y disposición? En la ordenación documental es importante determinar cuánto tiempo se deben conservar los documentos y cuándo pueden ser eliminados de manera segura. Esto se hace de acuerdo con las políticas y regulaciones aplicables, como las leyes de retención de registros y los requisitos de cumplimiento de acuerdo a la ley. El acceso y la recuperación de los documentos, ¿cómo sería? Un aspecto fundamental de la ordenación documental es garantizar que los documentos se puedan recuperar de manera rápida y eficiente. Esto implica tener un sistema de búsqueda o de acceso que permita a los usuarios encontrar documentos de manera fácil. ¿Cómo sería la preservación? Para documentos históricos o de valor a largo plazo, la ordenación documental también incluye prácticas de conservación. Para garantizar que los documentos se mantengan en buen estado a lo largo del tiempo, se debe incluir el uso de condiciones de almacenamiento controlado en las estanterías. Si son documentos, por ejemplo, en el archivo histórico, tiene que tener una buena temperatura, tienen que tener una limpieza y tienen que tener técnicas de restauración. La ordenación documental, entonces, es un proceso esencial para gestionar la información de una organización de manera eficiente y efectiva. Esto ayuda a mantener los documentos organizados, accesibles, que se puedan preservar, lo que a su vez contribuye a la toma de decisiones informadas. También se estaría aplicando la normatividad y la eficiencia operativa dentro de una organización o una empresa. ¿Cómo se lleva entonces a cabo el proceso de la ordenación documental al interior de los expedientes? La ordenación documental al interior de los expedientes es una parte fundamental. ¿Por qué fundamental? Porque tiene como objetivo organizar y estructurar
los documentos dentro de un expediente específico. Este proceso se aplica principalmente en entidades gubernamentales, en empresas o en organizaciones que manejan grandes cantidades de documentos relacionados bien sea con un tema, con un proyecto o con un caso en específico. Los pasos para llevar a cabo esta ordenación documental al interior de los expedientes son los siguientes. Primero tendría que tener la identificación de los expedientes, la clasificación de los documentos, que es qué documentos van a ir en el expediente, la indexación, la ordenación física o digital. También puede ser la numeración secuencial, que más adelante vamos a hablar de eso, que es la foliación, el registro de movimientos, que es, por ejemplo, los préstamos, el control de acceso y seguridad, porque no toda persona puede tener acceso a la documentación, y el mantenimiento y actualización de estos. La ordenación documental al interior de los expedientes es crucial para garantizar que la información relacionada con un tema o proceso en específico esté organizada, que se pueda tener un acceso fácil. Esto depende también de la gestión de documentos y es esencial para la toma de decisiones. ¿Cuáles son los pasos para llevar a cabo la ordenación documental al interior de los expedientes? Entonces, primero la preservación. Para documentos históricos o de valor a largo plazo, la ordenación documental también incluye prácticas de conservación para garantizar que los documentos se mantengan en un buen estado. Esto puede incluir el uso de condiciones de almacenamiento controlado y técnicas de restauración. Voy a explicar en este momento qué son las series documentales, cómo se conforman y sus características. Bueno, las series documentales son un concepto fundamental en la archivística y la gestión documental. Se refiere a un conjunto de documentos relacionados y agrupados en función de su contenido, de su origen o contexto. Estas series se crean para facilitar la organización, la administración y el acceso a los documentos en una entidad. ¿Cuáles son esas características de las series documentales? Primero, ¿qué relación tienen en sí? Esto significa que están relacionados por su contenido o por el rol que desempeñan dentro de la actividad en la entidad o en la empresa. El origen común significa que provienen de la misma fuente dentro de la organización, por ejemplo, de una misma oficina o dependencia. Por ejemplo, de recursos humanos, ellos tienen unos documentos que no los va a tener el área, por ejemplo, de presidencia, porque no van a manejar la misma documentación. Entonces, las series documentales a menudo tienen una estructura uniforme en términos de formatos y organización. Esto facilita la identificación y gestión de los documentos dentro de la serie. Tienen una nomenclatura o codificación. Esto se deriva después de realizar el cuadro de clasificación documental. Se le asigna una codificación para poder tener esta codificación y así poder organizarlo dentro de una tabla de retención documental. La duración de las series documentales va a ser definida de carácter permanente dependiendo de la naturaleza de los documentos y los requisitos que cada uno tenga. Mientras unos se mantienen a largo plazo por ser de importancia, otros no son tan importantes, entonces todo depende de las razones legales, de las razones históricas o administrativas. A esto se le asigna un ciclo de vida. ¿Qué es el ciclo de vida? Cada serie documental puede incluir lo que es la creación, el uso, la retención, la disposición y en algunos casos la preservación a largo plazo de los documentos. ¿Cómo se conformaría? Primero, la identificación de las necesidades. El proceso comienza identificando las necesidades de la organización. Primero se tiene que determinar qué tipos de documentos son necesarios para llevar a cabo las funciones y las actividades de la entidad. La clasificación y categorización. Una vez identificados los tipos de documentos, se procede a clasificarlos y a categorizarlos según su contenido, su origen y su función. Esto permite la agrupación de las series documentales para que sean coherentes. La asignación de códigos o nombres. Como lo indicaba anteriormente,
cada serie recibe un código o nombre de acuerdo a la gestión que se esté realizando con el documento dentro de las dependencias. Ahora voy a explicar qué son las series documentales simples, cómo se ordenan y qué metodología tienen. Las series documentales simples son un tipo específico de agrupación de documentos que comparten una relación temática o funcional, pero se caracterizan relativamente en su estructura u organización. ¿Cómo se pueden organizar estas series documentales simples? Primero, identificando la necesidad. ¿Qué función o proceso tiene este documento dentro de la organización? Se deben clasificar los documentos según la serie. Estos documentos deben tener una relación o funcional clara. Por ejemplo, si se están gestionando documentos relacionados con el proceso de adquisiciones, se pueden incluir órdenes de compra, facturas, contratos, correspondencia relacionada. Todo eso se clasifica para poder realizar una ordenación de estas series documentales. También se le deben asignar los códigos para que estos tengan una función dentro de la tabla de retención documental, que dentro de la tabla se les asigna el tiempo o el ciclo de vida que les llamamos. Ahora vamos a explicar qué son unidades documentales complejas. Las series documentales complejas son conjuntos de documentos que requieren una organización más detallada, debido a su volumen o debido a su naturaleza, pero que a su vez pueden tener subdivisiones funcionales internas. Esto implica una metodología más elaborada para garantizar la accesibilidad dentro de los documentos. También se deben analizar lo que son la asignación de nombres y códigos, depende a la estructura jerárquica que se valida dentro del cuadro de clasificación documental, que es de donde se desprende todo. La ordenación de series documentales complejas es esencial para garantizar la organización eficiente, el acceso a documentos importantes dentro de una organización. Al seguir esta metodología, se mejora la capacidad de administrar y utilizar la información de manera efectiva. ¿Cuáles son las unidades o tipos documentales más frecuentes dentro de una organización? Serían, por ejemplo, las facturas, los reportes mensuales, la correspondencia, los contratos, los expedientes de los empleados o las hojas de vida. Esto con el fin de mantener una organización dentro del archivo. Ahora vamos a verificar cómo se realiza la rotulación de las carpetas y las cajas de archivo. La rotulación de las carpetas y cajas de archivo es un proceso esencial en la gestión documental. La rotulación adecuada ayuda a identificar de manera rápida y precisa el contenido de las carpetas, que facilita su almacenamiento, su búsqueda y recuperación. Entonces, para las carpetas de archivo, todas deben de tener un formato de etiqueta que debe ser estándar o una plantilla. Estas plantillas son definidas por cada organización, porque no todas las organizaciones manejan la misma información y no todas necesitan la misma forma de recuperación para acceder a los documentos. Para las cajas de archivo, normalmente son cajas X100, X200 o X300. Las más utilizadas son las X200. Estas X200 le caben alrededor de 1200 documentos, o sea, entre 5 y 6 carpetas. Cada una debe ser de a 200 folios para que no quede tan... para que la caja no quede tan presionada y los documentos se pueda acceder fácilmente. Antes de etiquetar la caja, se debe saber exactamente qué documentos contiene para tener una adecuada búsqueda. Se debe tener una letra clara, esto con el fin de facilitar el acceso. Debe tener obviamente una marcación, y dentro de estas cajas deben tener una buena ubicación dentro del archivo o dentro de los depósitos de archivo. La organización de las cajas al interior de los depósitos es fundamental para garantizar el acceso eficiente a la documentación almacenada.
para mantener el control de los documentos. Las medidas técnicas ambientales en un archivo de gestión o en un archivo histórico se refieren a las acciones y prácticas que se implementan para minimizar el impacto ambiental y para que se garantice la preservación a largo plazo de los documentos. Estas medidas son esenciales para asegurar que los archivos se mantengan en condiciones adecuadas, que se cumplan los requisitos ambientales y legales. ¿Cuáles serían estas medidas? Primero, un control de la temperatura y humedad. Para mantener la temperatura y humedad es fundamental para que no haya degradación de los documentos de archivo. Esto se logra pues con la ventilación, con el aire acondicionado. Debe tener también un control de plagas para que los insectos o roedores no vayan a dañar los documentos. Esto debe realizarse un monitoreo regular para que los documentos tengan una buena preservación. También deben de tener una iluminación adecuada. Se debe evitar la exposición excesiva a la luz solar directa, ya que los documentos pueden tener decoloración y deterioro de los mismos. Se debe utilizar una iluminación de bajo impacto o unas persianas para proteger la luz solar. También se deben utilizar estanterías adecuadas y las cajas de archivo adecuadas para preservar los documentos. Deben ser libres de ácido para evitar la degradación del papel. Debe haber un adecuado control de polvo y partículas porque el área de almacenamiento debe estar libre de polvo para que los documentos no aceleren su deterioro. También debe el depósito de tener seguridad contra incendios y desastres naturales, debe tener una adecuada medida para que en caso tal de que se inunde el espacio del archivo no alcance a entrarle humedad a los documentos, porque no se está libre de tener una inundación, un terremoto, cualquier desastre natural que no se tenga un buen acceso para poder conservar los documentos. ¿Qué se debe tener en cuenta para la reconstrucción de expedientes? Entonces, en caso tal de que haya pérdida de documentos o haya un desastre natural que implique pérdida de información de la documentación, debe haber una adecuada reconstrucción de los expedientes. ¿Cómo se debe realizar? Debe ser, el documento debe ser muy importante para no perder como tal tiempo en documentos que no se necesitan. Los documentos originales que se han perdido, dañado o destruido, es importante recuperar la información contenida en ellos. Para llevar a cabo una reconstrucción del expediente se debe tener en cuenta varios aspectos importantes. Primero, identificar la necesidad de la reconstrucción, o sea, si es necesario o no realizarlo. Se debe identificar si hay documentos faltantes, porque puede haber, por ejemplo, un robo de documentos, entonces para eso sirve la foliación, para llevar un número consecutivo y así se sabe qué documento fue extraído. Se debe realizar un registro de las copias de seguridad disponibles para determinar si los documentos que hacen falta realmente no están. Esto se realiza con una hoja de control que normalmente se encuentra al inicio del expediente. Cuando se realizan estas hojas de control van numeradas de qué documento a qué documento van y para esto se realiza entonces como tal la recuperación de la documentación. Ahora vamos a continuar con la parte 2, que es la foliación de expedientes. Entonces, ¿qué es la foliación de expedientes? La foliación de documentos, ya sean análogos o electrónicos, implican solamente asignar un número en la parte superior derecha de cada documento con el fin de identificarlo de manera única y ordenada. La foliación de documentos, tanto análogos como electrónicos, es esencial para una organización eficiente y la rápida identificación de los documentos. El proceso debe ser consistente, bien documentado, seguir las políticas y procedimientos establecidos por la organización. ¿Qué es esencial en lo que es la foliación? Primero, pues los materiales, porque se debe foliar con un lápiz de mina número 2,
No puede ser con lapicero, no puede ser tachado ni borrado, solamente se le hace una anulación con una línea oblicua. Si es necesario una plantilla para ayudarse, pues no hay ningún problema, pero lo esencial es que sea la numeración consecutiva en la parte superior derecha. No debe tener tachones ni enmendaduras, y en caso tal de que se deba anular la foliación, debe ser con una línea oblicua. Se debe comenzar a numerar, bien sea con sellos de numeración o colocar el número a lápiz. Los números deben estar bien definidos, el 1 debe ser correctamente escrito, el número 4 debe ser abierto para que no quede como un 9. Como tal, la foliación de los expedientes debe ser consecutiva, de 1 a 200 cada expediente. Si es una foliación de pronto de documentos complejos, esta documentación debe ser continua, por decir la carpeta 1 del 1 al 200, la carpeta 2 del 201 al 400, y así consecutivamente para poder llevar una adecuada foliación. Si son documentos simples, puede ser de 1 a n, pero en caso tal de que el expediente esté muy extenso, no se puede pasar de 215 folios por expediente. Bueno, ahora vamos a finalizar con la parte 3, que es la ordenación de expedientes. Entonces, con la ordenación de los expedientes manejamos lo que son sistemas de ordenación. Estos sistemas de ordenación son métodos utilizados para organizar y clasificar los documentos, bien sea orden alfabético, orden onomástico, orden toponímico, orden temático. ¿Cuáles son como tal cada uno de estos sistemas? Entonces, el orden alfabético utiliza elementos como palabras, nombres, títulos, precisamente en un orden alfabético para poder identificar el documento. Un ejemplo del orden alfabético serían los diccionarios, los catálogos, un listado, por ejemplo, en streaming de películas. El orden onomástico. El orden onomástico se refiere a la organización de elementos por sus nombres o nombres de personas. Es muy común, por ejemplo, en directorios telefónicos, que se organiza por nombres. También, por ejemplo, la lista de invitados o un registro de empleados. El orden toponímico. Este sistema sirve para organizar elementos geográficos, como lo son lugares, ciudades, países, montañas, según su ubicación geográfica. Se deben ordenar de acuerdo a su posición, ya sea por continente, por país, por estado, por ciudad. Un ejemplo de este orden toponímico sería, por ejemplo, el mapa de las ciudades en un atlas, el índice de lugares en un libro de viajes, un registro de propiedades de una oficina de bienes raíces. También tenemos el orden temático. En el orden temático, los elementos se organizan en función de su contenido o de su tema. Este sistema es común en bibliotecas y bases de datos, donde los elementos se organizan por categorías o temas relacionados. Un claro ejemplo de un orden temático sería, por ejemplo, una biblioteca que tenga categorías, un archivo de documentos en una empresa, un catálogo de productos en una tienda en línea. Otro sistema de ordenación sería, por ejemplo, el numérico, el consecutivo, ordinal o cronológico. Estos sistemas de ordenación son métodos utilizados para organizar y clasificar información de manera específica. El orden numérico, ¿cuál sería? En este sistema de ordenación, los elementos se organizan según su número o valor numérico, valga la redundancia. Estos números son asignados a cada elemento y se puede representar con alguna característica importante, por ejemplo, su tamaño, su peso, su valor, que sería muy importante. Un ejemplo del orden numérico sería un inventario, una calificación de los estudiantes, un código de área para marcar telefónicamente. También tenemos el orden consecutivo u ordinal. En este sistema, los elementos se organizan en un orden secuencial basado en un número ordinal, es decir, un número
que indica la posición relativa de un elemento. Por ejemplo, los capítulos de un libro, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, el podio de una competencia, quién llegó de primero, quién llegó de segundo, quién llegó de tercero. Y lo mismo, por ejemplo, en los asientos de un teatro. Cuando vamos a cine, cuando vamos a un teatro, está clasificado, por ejemplo, por escalas, que está la escala 1, escala 2, A, B, C, D, y ese sería el orden consecutivo u ordinal. Y por último, el orden cronológico. Los elementos se organizan según sus fechas o periodos de tiempo. En este sistema, los registros o actividades disponen de un orden ascendente o descendente, de acuerdo con sus fechas, desde el pasado hacia el presente, desde el presente hacia el futuro. Eso se utiliza normalmente en archivos históricos, por ejemplo, la historia de una guerra, la historia de una civilización, la cronología de un proyecto de investigación. Este sería el orden cronológico. Y por último, el orden mixto combina dos o más de los sistemas de ordenación que hemos mencionado anteriormente, como el alfabético con el numérico, el onomástico con el toponímico o el toponímico con el alfabético. Esto con el fin de que se realice una búsqueda eficiente según las necesidades que cada uno tengamos. Por ejemplo, en una biblioteca universitaria se puede buscar por asignatura y por ejemplo, el tema y el alfabético. También se puede realizar un registro de pacientes en un hospital por el onomástico y el numérico. Y un inventario de tienda puede ser buscado por el toponímico y el numérico. Ya con esto doy finalizada la explicación del tema. Agradezco la atención prestada. Muchas gracias.